Bueno, vamos a iniciar entonces. En México sí hay metodologías de inventario para arbolado urbano. Sin embargo, creo que un punto flaco que se tenía era cómo cuantificar los servicios ambientales que proveen los árboles. O sea, teníamos los datos de inventario, pero de ahí por ejemplo, a estimar el carbono o a estimar la reducción de escorrentías, pues ya andábamos como que nos faltaba, digamos, desarrollar esa investigación. ¿Y por qué? Porque aunque, por ejemplo, en el caso de almacén de carbono, sí hay ecuaciones de biomasa para especies en México, la gran mayoría de ellas han sido desarrolladas en bosques naturales. Y se ha visto que no es lo mismo, ¿verdad?, el crecimiento en un bosque natural que en un bosque urbano. Entonces, pues eso, digamos, nos metió algo de sesgo. Y también, pues no se diga, ¿no?, en cuanto a contaminantes, ¿qué información tenemos? Hay muy pocos trabajos de verdad que se han estado desarrollando respecto al tema. Entonces, ahí nos faltaba mucho, ¿verdad? Bueno, a través de la reunión del Urban Forest Programs Working Group de la COFAM en Chicago del 2016, surgió la idea de adaptar Aitrieco a México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una herramienta que te permite justo hacer una cuantificación de los servicios ecosistémicos. Entonces, pues ellos vieron, ya estaba adaptado a Reino Unido, Australia, Canadá, ¿quién faltaba, no? Y vieron pues que en América del Norte, pues Canadá ya lo tenía, pues el siguiente era México, y afortunadamente pues nos tocó, ¿verdad?, nosotros recibir este apoyo. Entonces, la adaptación de Aitrieco a México nace de la COFAM, ¿verdad?, de esta reunión, y la colaboración con Forest Service para poder llevar a cabo pues este proyecto. Y bueno, los objetivos que se plantearon fue proveer, ¿verdad?, una herramienta que fuera de utilidad para los tomadores de decisiones sobre las áreas verdes urbanas, para poder mejorar la condición del arbolado y la calidad de vida de los citadinos. Entonces, pues con esta herramienta se pretende contribuir al estudio y valoración del bosque urbano en México, ¿verdad?, promover su importancia, su protección, su conservación y mejoramiento, ¿verdad? Y también pues queremos que la herramienta sea utilizada en México, se aprovechen todas estas estimaciones, ¿verdad?, y toda esta información que nos brinda, y que puede bien, ahora sí que con un inventario bien ejecutado y un análisis en la herramienta bien hecho, se pueden obtener datos muy importantes que pueden sustentar incluso políticas públicas. Y bueno, les voy a hablar ahorita acerca de cómo se llevó a cabo este proceso de planeación y recopilación de información para adaptar la herramienta. Entonces, quiero que contemplemos, ¿verdad?, que estos son los actores. Por una parte están los expertos de Davey Institute, que ellos son los que le dan el sustento, digamos, el manejo a la herramienta. Ellos son los que dan, por ejemplo, la atención a los usuarios, los que trabajan en mejorar también la herramienta, y les dan ese soporte técnico. Entonces, ellos han estado colaborando en adaptar la herramienta a otras partes del mundo, y bueno, entonces ellos participaron en esta adaptación, requirieron de un consultor en México, que en este caso fue su servidora, y bueno, programas internacionales de Forest Service, ¿verdad?, fue el que le dio todo este seguimiento
ellos proveyeron esos recursos para poder recopilar toda esta información que era necesaria para adaptar la herramienta a México. Entonces, nos coordinamos para poder llevar a cabo pues este trabajo. También la CONAFOR estuvo como dando seguimiento al proyecto. Ellos tuvieron conocimiento de cómo se estaba llevando a cabo este proceso, los avances que teníamos y posteriormente les hicimos ya una presentación de lo que se había logrado a través del proyecto. Y también pues tuvimos el apoyo de diversas instituciones. El INIFAP nos brindó mucha información sobre inventarios de arbolado, asesorías y también, les digo, diferentes instituciones del país, asociaciones y académicos participaron. Por ejemplo, me parece que gente del Ayuntamiento de Guadalajara, hace rato vi una chica que nos proporcionaron ellos datos de inventarios de arbolado urbano en algunas colonias del municipio de Guadalajara, por ejemplo. Esa información se utilizó para ver qué especies estaban presentes en la ciudad, por ejemplo. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes sí los llegó a ubicar porque les dio una visitadita, ¿verdad? Pero otros no. Sin embargo, prácticamente lo que hicimos es dirigir esta búsqueda de información a las principales ciudades de México y les digo, buscamos toda esta información. Esta información, una vez que se recabó, se revisó y se integró al modelo, principalmente por los expertos de Davie, y después de eso se llevó a cabo la traducción de los manuales y del sitio web para que pues todos podamos tener acceso a la herramienta. Esto es a grosso modo, ¿no?, lo que se hizo: la planeación del proyecto, recopilar esa información, la revisión y su integración al programa y después ya la preparación de otros recursos para facilitar el uso de la herramienta. Y bueno, en cuanto a la selección de las ciudades, que eso nos implicó la planeación, ¿no? ¿Qué ciudades vamos a considerar o qué información vamos a buscar? Bueno, para ello primero se obtuvo información demográfica de México, es decir, vamos a ver el número de habitantes que habitaba en cada municipio, en cada ciudad. Vimos también qué disponibilidad había de registros de contaminación atmosférica y la disponibilidad también de datos de clima. Entonces, en función de ello, ¿verdad?, definimos si eran ciudades de importancia por la cantidad de habitantes que hay y tenían registros de contaminantes y tenían datos de clima disponibles, era una ciudad candidata a trabajar en la herramienta. En un ejemplo se consideraron 18 zonas metropolitanas, 11 ubicadas al norte y occidente del país y 7 en la región centro y sur. Por ejemplo, estaba Guadalajara, Querétaro, Valle de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Morelia, San Luis Potosí, la región está de La Laguna, la zona metropolitana de La Laguna, y así, ¿no?, varias ciudades. Estaba, por ejemplo, Jalapa también, Oaxaca. Y bueno, en estas 18 zonas metropolitanas se incluían las 12 zonas metropolitanas más importantes del país y en las cuales pues vive alrededor del, bueno, ahorita a lo mejor ya es más, pero prácticamente el 53.5% de la población urbana del país. O sea, tan solo, fíjense, estamos concentrados en 12 zonas metropolitanas, la mitad de los citadinos, en 12 zonas del país. Es increíble. Y bueno, lo que se obtuvo es datos de ubicación geográfica, ¿verdad?, de los estados, municipios y localidades urbanas, densidad poblacional. Todos estos datos se recabaron de INEGI. Los datos de clima se recopilaron del sistema de Sistema Meteorológico Nacional de Conagua.
Se procesaron alrededor de 335 estaciones, datos de esas estaciones para, ya están integrados al programa. También se registró, bueno, se recopilaron los datos de registros de contaminantes atmosféricos. Le digo que parece una tarea sencilla, pero se requería información de monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas de 10 o de 2.5 micras, para cada ciudad, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, en el Valle de México se cuenta con un sistema de monitoreo atmosférico de casi 30 estaciones, ¿no? Entonces imagínense procesar toda esa información, y esos registros se tienen que tener por hora y durante todo un año. Entonces, y si faltan datos hay que completarlos con procesos estadísticos. Entonces, pues prácticamente nos fuimos a los registros más completos que había en las estaciones, y esos fueron los que se integraron a la herramienta. Entonces, por ejemplo, ahí está una foto de, me parece que es Guadalajara, a esta parte, zona metropolitana de Guadalajara, y aquí es un mapa de las estaciones de monitoreo atmosférico que hay aquí, y algunas de ellas se integraron en la herramienta. Entonces, obviamente las que tenían los registros más completos, pero vean que toda esta información ya es parte del I-TRI, ¿no? Entonces está haciendo estimaciones con los datos locales. También hicimos una homologación de regiones climáticas con los Estados Unidos, es decir, esta ciudad de acuerdo, por ejemplo, a la velocidad de los vientos, a la temperatura, precipitación y otras cosas. Hay algo que les llaman índices, por ejemplo, son unos indicadores de qué tanto necesitas aumentar la temperatura o reducir la temperatura para mantener una temperatura, por ejemplo, de 22 grados centígrados, que es como una temperatura confortable. En una edificación, ¿qué tanto necesitas, cuántos grados necesitas mover esa temperatura para llegar a ese valor de temperatura confortable? Y todos esos valores se obtuvieron, ¿verdad?, para poder hacer esa homologación. También se trabajaron con datos de energía eléctrica, sin embargo no se logró que operara este modelo de ahorro de energía. ¿Por qué? Porque implicaba muchas más cosas, ¿verdad? Hay más información, y en este caso también pues está viendo que es un módulo que está limitado, digamos, a Estados Unidos, porque los modelos y todo lo que considera pues tiene que ver mucho con el tipo de edificaciones que hay, y toda esa información pues nosotros como tal no la tenemos, ¿no? Entonces ahí fue una de las limitantes. Sin embargo, les digo, este módulo de I-TRI sí está un poquito más restringido, y generalmente en la aplicación internacional no opera. También se hizo una búsqueda de las especies, ¿verdad?, que estaban presentes en las zonas metropolitanas, en las ciudades del país. Se obtuvo un registro de alrededor de 606 especies, y bueno, prácticamente se incorporó la información de aquellas que aún no estaban integradas al programa. En este caso fueron 124, la información de 124 especies la que se agregó al programa. También se calcularon, se obtuvieron los índices de precio productor que les mencionaba hace unos momentos, que son empleados para hacer adecuaciones en los valores económicos. Y bueno, ya una vez que se registró toda esta información, se vio en la necesidad, ¿verdad?, de pues ampliar el alcance del proyecto, y entonces se integró información de otras 2 zonas metropolitanas y de otras 13 ciudades, de manera que al menos cada estado, se contara con información de la ciudad más importante de cada estado, para pues tener ya una aplicación a nivel de todo el país.
Y bueno, entonces en total se registró información de 33 núcleos urbanos y en estas ciudades vive prácticamente el 82.7% de la población urbana de México. Bueno, esto con datos del censo de INEGI de 2010, ahorita ya está casi nos va a tocar el siguiente censo, ¿verdad? Pero yo creo que este valor hasta se va a incrementar, ¿verdad? Y bueno, también se obtuvieron los mapas, por ejemplo, de los estados, de los municipios y de las localidades urbanas de estas ciudades y zonas metropolitanas, y todas ellas están integradas al programa. Es decir, nosotros decimos, por ejemplo, que estamos en Guadalajara, y en la localidad urbana creo que es Guadalajara, ya todo es lo mismo, pero hay otros municipios que están más a las afueras. No sé, a lo mejor Zapopan, no todo Zapopan es urbano, entonces vienen las localidades urbanas, ¿no? de Zapopan y del Salto y de Islahuacan y así de diferentes, cada una vienen esas localidades urbanas. Entonces tú puedes ir seleccionando en qué parte de la ciudad estás para precisar la información y que pueda hacer la estimación con los datos de contaminación atmosférica más cercanos a ese punto que tú le estás dando, ¿no? A esa localidad. Y bueno, aquí está una vista de las ciudades que se consideraron. Por ejemplo, en el norte está Mexicali, está Tijuana, La Paz en Baja California Sur, está Guaymas, está Chihuahua, está Culiacán, Ciudad Juárez, está esta región de la laguna que les decía, es donde está Matamoros, Torreón, exacto, ahí están. Está un poquito más en la región occidente, está, pues, obviamente está Guadalajara, ¿verdad? Toda la zona metropolitana de Guadalajara, zona metropolitana de San Luis Potosí, está Morelia, está en Acapulco, en Guerrero. O sea, si se dan cuenta, está como las ciudades más importantes. Querétaro está. Y bueno, esta es la región centro, ¿no? Que aquí ya estamos todos junto con pegado, de verdad, y ya en el centro está la Ciudad de México y hasta ahí Estado de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, ya estamos todos juntos prácticamente ahí. Entonces, esa región del centro, ¿verdad? Donde estamos, hay una enorme cantidad de pobladores ahí reunidos. Y en la región del sur está, por ejemplo, Mérida, Jalapa, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, y me parece que son esos, creo, los que están. Y Cancún, ¿no? Que no podía faltar, pues la verdad es que es la ciudad más importante, ¿no? Allá en Quintana Roo. Y bueno, vamos a ver ahora cómo podemos aplicar la herramienta. Bueno, algo que les quería mencionar también, si ustedes quieren tener la lista de las ciudades donde los pueden utilizar Aitrico, bueno, de la cual ya se cuenta con toda esta información, les puedo compartir si quieren se los voy a mostrar rápidamente. Es un folleto que se elaboró, tengo tantas cosas abiertas aquí. Es Es un folleto que se elaboró para hablar acerca de por ejemplo, igual se habla de lo que es Aitrieco, cómo opera, toda la información que ahorita ya les mostramos, la metodología. Aquí viene con un poquito más de información, por ejemplo, los contaminantes que se consideran, un poquito más de detalle quizá de dónde se sacó la información. Por ejemplo, los datos de contaminación atmosférica pues se obtuvieron de los sistemas de calidad, de información de calidad del aire del INEC y de los sistemas de monitoreo atmosférico que ven las ciudades, ¿no? Que prácticamente alimentan este sistema del INEC.
Ahí viene un poquito más detalle, las ciudades, y igual como algunas limitantes de la herramienta y la integración, cómo podemos integrar estos datos, más información. Y aquí viene ya para que vean bien qué ciudades son las que se consideraron, ¿no? Ahí se ven incluso hasta los municipios que están considerados. Entonces igual les puedo compartir este documento que a lo mejor les puede ser de utilidad a ustedes para ver si están consideradas las ciudades que son de su interés. Sí. Perfecto. Miren, ya se los compartieron, me están diciendo. Entonces ya hasta lo tienen ustedes. Okay. Entonces vamos a volver a la aplicación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Los datos que ya tiene ahorita precargados de cuestión de contaminantes, demográficos y de clima, ¿de qué año son y cada cuánto se actualizan y quién es el responsable de la actualización? Muy buena pregunta. Los datos que se tienen ahorita son de 2015. También ya se cuentan con alguna información de 2016, sin embargo no se ha integrado a la herramienta como tal. La actualización es un tema que aún todavía no se tiene definido. Sin embargo, por ejemplo, he visto que los datos de Canadá, por ejemplo, son de alrededor de 2012, 2013 y siguen trabajando con la herramienta con esos datos. Lo que hace i3 es simular, ¿no? Hacer una simulación con esos datos de clima y de contaminación atmosférica y con ello hacer una estimación. Es importante que tanto la información de clima como la de contaminantes sea del mismo año, ¿verdad? Para que entonces tenga congruencia, haya relación entre lo que observamos en el clima, lo que observamos en emisión de contaminantes y eso es un punto importante, ¿no? Ahorita les digo, tenemos datos de 2015, a lo mejor en algunos años se tenga que llevar a cabo una actualización de la herramienta, pero bueno, hasta ahorita todavía no se ha definido. Sin embargo, ahorita les digo, estos datos están pues todavía algo recientes, ¿no? Creo. Y les digo, por ejemplo, en Canadá tienen datos, la herramienta tiene datos más antiguos, por así decirlo, y siguen operando la herramienta sin ningún problema. En el caso de Estados Unidos, ellos sí lo actualizan mucho más regularmente, ¿no? Pero es eso, ¿no? También lo que implica reunir toda esta información, por ejemplo, reunir toda esta información de clima, contaminantes, a lo mejor ya no lo de la ubicación geográfica, porque eso ya está, pero lo de clima y contaminantes, reunir toda esa información, porque aparte, por ejemplo, de contaminantes, en algunas cosas necesitaban promedio de 10 años, por ejemplo. Y los registros, pues sí, de contaminantes así en otras variables de 2015 precisamente o 2016 para poder hacer esta integración entre datos de clima y de contaminación atmosférica. Sin embargo, pues procesar todo esto, pues sí, es una tarea, ¿no? Implica tiempo, dinero, ¿verdad? Esfuerzo y eso pues es lo que se tiene que contemplar. Pero les digo, ahorita los datos están algo actuales, entonces podemos operarlos sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos con la aplicación. Creemos, ¿verdad?, que la aplicación de la herramienta, pues ya lo dijimos 1000 veces, pero quiero que quede claro, ¿no? Nos va a ser de utilidad para estimar el valor de los servicios ambientales que generan los árboles, ya con datos locales, ¿no? Y eso es muy bueno porque nos ayuda también a nosotros pues a conseguir recursos que se destinen para el mantenimiento de las áreas verdes, del arbolado urbano, ¿verdad? Y que se promueva su conservación y mejoramiento. Y bueno, también está
puede ser utilizada, ¿verdad?, por diferentes, no sé, algunas consultorías o algunas ONGs para promover justo la responsabilidad ambiental y defender, ¿verdad?, algunos espacios públicos. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, la primera aplicación que tuvimos como un proyecto piloto fue para estimar la cantidad de servicios ambientales que proporcionaba una reforestación que hizo la SEDEMA durante los años 2017 y 2016 y 2017 me parece, para 2017 2018, la verdad ya no recuerdo, pero este es el primer proyecto que se llevó a cabo y les comentaba, por ejemplo, ahí vimos que estos se pusieron árboles, ustedes, ahí está una imagen, por ejemplo, ya más o menos grandes y de diferentes especies. Entonces diseñamos un muestreo y lo que vimos es que para que estos árboles, digamos, regresaran todo el dinero que se invirtió, digamos, tanto en la adquisición de la planta como en el mantenimiento otorgado durante todo ese tiempo, era 20 años, por ejemplo. Entonces, en 20 años, si tú mantenías, por ejemplo, una planta de esas, y creo que es mucho porque se plantaron en algunos casos, por ejemplo, encinos, y los encinos son pues, algo caros, y luego sobre todo de esas dimensiones, ¿no? En otros casos a lo mejor iba a ser otras especies más redituable, ¿no? Pero por ejemplo las magnolias, los quercus son caros, ¿no? Y veíamos eso, que al menos si tú mantienes esos árboles, y obviamente asumiendo una tasa de mortalidad, por ejemplo, no sé, el 10% de la población, o sea, teniendo como sus asegúnes, hicimos un pronóstico de sus servicios ambientales, veíamos que en 20 años estos árboles ya te habían proporcionado todo el costo de inversión de ellos. Entonces, después de esos 20 años, pues ya son más ganancias, ¿no? Entonces, esto creo que ayudó a este trabajo, sobre todo lo hicimos con la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que era Tania Müller en ese entonces. Entonces, lo que creo que fue bueno de este trabajo es que se percataron de eso. O sea, de nada sirve que plantes un árbol y te costó muchísimo y digas, gastamos tanto en reforestación. Si no logras que esos árboles mínimo te duren 20 años, 30, 40 años, no sé, dependiendo de la especie, y que te proporcionen durante todo ese tiempo esos servicios. O sea, si tú logras eso, vas a ser un buen gestor. Pero si no, pues estás gastando mucho en algo que no te va a traer a la larga. Entonces, la gente tiene que ver que el hecho de no darle un mantenimiento a los árboles, o sea, porque a lo mejor ni siquiera es algo muy costoso. Si le inviertes un poquito más al mantenimiento, a la larga te va a resultar en mucho más. Entonces, si empiezas a aplicar ese mantenimiento oportuno, a la larga va a ser algo redituable. Entonces, no sirve de nada invertir en algo que no va a durar, que no te va a dar. En cambio, si tú dices, bueno, yo voy a invertir tanto, pero sé que esto me va a generar todo este beneficio, bueno, eso vale la pena. Y eso es lo que también los funcionarios, ¿verdad?, y la gente de arriba tiene que empezar a cambiar su perspectiva, ¿no? A veces ven todo mucho en términos económicos. Bueno, pues hay que mostrarles con números que reforestar sin dar un mantenimiento posterior es una tontería. Y bueno, también se desarrolló un proyecto de inventario en la primera sección y otro en la tercera sección del Bosque Chapultepec. Y ahí sí se hizo un estudio ya más completo. El día de mañana vamos a ver, por ejemplo, los resultados que obtuvimos en la primera sección del Bosque Chapultepec, son muy interesantes, y vamos a ver cómo nos puede esta información de estructura del arbolado con servicios ambientales nos puede ayudar muchísimo en la toma de decisiones. ¿Dónde tengo que reforestar? ¿Dónde voy a esperar que mi masa arbórea después me proporcione más? ¿Dónde necesito hacer un saneamiento? ¿Dónde de verdad en vez de poner árboles necesito quitar, ¿no? Entonces hacer de plano un aclareo, porque
está sobrepoblado. Entonces, es todo ese tipo de información que nos arroja el inventario les digo, aplicado con iTree, es muy valiosa justo para ver qué podemos hacer. Y bueno, ¿quiénes lo pueden utilizar? ¿Quiénes pueden usar iTree? Lo pueden utilizar entidades de gobierno, ONGs, ¿verdad? El personal encargado de las áreas verdes, investigadores, estudiantes, universidades, consultores y empresas privadas, servicios públicos, propietarios de viviendas, incluso voluntarios, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuánto vale este árbol. Lo pueden utilizar. Personas que estén interesadas, ¿verdad? También en los árboles. Y toda la industria asociada a viveros. Imagínense que tengan ustedes un vivero y que digan, ¿sabes qué? Este es mi árbol, yo estoy vendiendo tales especies, y que tú le digas, aparte de qué bonito se ve el árbol y qué bonito están mis árboles, decirles que, oye, mira, por su tasa de crecimiento y si tú le das un buen mantenimiento, este árbol en 10 años te proporciona esto, ¿no? O sea, podemos hacer muchas más cosas. O a mí me sorprende porque ya creo que en los últimos años los arquitectos se han estado ya involucrando un poquito más con el manejo también de la vegetación urbana. Se han estado dando cuenta que es un componente importante en las ciudades y, por ejemplo, también ellos están viendo qué especies plantar, no nada más por el color del follaje, la altura o el porte del árbol y que si te da una textura no sé qué, porque ellos, ¿verdad?, consideran todos estos aspectos, sino también, oye, ¿y cuál me da más servicios? El otro día hablaba con un arquitecto y me decía, oye, es que yo estoy interesado en saber cuántos servicios dan y todo eso. Y dices, qué bueno, ¿no?, que esté surgiendo esta iniciativa de saber más, no nada más de lo bonito que se ve, sino cuántos servicios me brindan, ¿no? O cuánto mantenimiento le tengo que dar también, ¿no? O sea, todo ese tipo de preguntas que son importantes y que nosotros también tenemos que empezar a generar para justo hacer una mejor gestión del bosque urbano. Estas son algunas de las sugerencias que, por ejemplo, proporcionaba Al Zelaya. Al Zelaya es una de las personas que da asistencia técnica a los usuarios. Él trabaja en David Tree Expert Institute y bueno, él es muy muy atento en brindar toda esta asesoría y él mencionaba lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? O sea, iTree te puede servir para, les decía, evaluar la condición del arbolado, podemos saber cómo está, porque incluso iTree también tiene un componente de salud, o sea, cómo hacer una valoración de la salud del árbol, por ejemplo. Y entonces, pues te da un perfil integral, ¿no? Tienes conocimiento de la estructura, del valor, de la cantidad de servicios ecosistémicos que provee, de su valor y además de la condición de salud del arbolado. Entonces, tienes prácticamente el panorama completo de toda esa masa arbolada que estás analizando. Puedes también estimar el efecto de los cambios de la estructura del bosque urbano. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si aumento la densidad? Bueno, el número de árboles. ¿Qué pasa si reduzco? ¿Qué pasa? Podemos hacer pronósticos y modelaciones a través de la herramienta. ¿Qué pasa si se muere el 10% de mi población, por ejemplo? O sea, todo eso lo podemos ir analizando con la herramienta, ¿no? ¿Qué efecto puede tener, por ejemplo, el eliminar cierta superficie? Oye, ¿sabes qué? Es que quieren abrir ahí y quieren utilizarlo, o sea, darle otro uso de suelo. ¿Ok? ¿Qué impacto va a tener? Lo podemos hacer. Desarrollar planes de manejo, que es lo que les comentaba, ¿verdad? Para, pues, obviamente incrementar esos servicios ecosistémicos. Nosotros podemos ver que con el manejo de composición de especies y de densidades podemos incrementar, podemos potenciar estos servicios. Podemos también definir cuáles son las especies más convenientes, ¿verdad? En ciertos espacios públicos, la densidad de plantación más conveniente. Les digo, todo esto lo podemos ir analizando. No nos los va a decir la herramienta como tal. Si nosotros esta información de la herramienta la analizamos, sí, vamos a poder obtener esto, ¿sí? Podemos también, por ejemplo, bueno, este es un caso de Oakville en Ontario, ¿verdad? Todo lo que pudieron lograr
al realizar un inventario de esta ciudad con iTree. Y por ejemplo, se dieron cuenta que las copas de los árboles ubicados en esta ciudad remueven la mayor parte de los contaminantes atmosféricos atribuidos a la industria y al comercio, por ejemplo. Estimaron también, ¿verdad?, que por ejemplo, que el arbolado puede contribuir en el programa empresarial de reducción de gases de efecto invernadero. Se promovió la creación de políticas públicas para la protección del arbolado, sobre todo de aquellos que son majestuosos. ¿Por qué? Porque los árboles grandes, majestuosos, pues por los portes, el área foliar enorme que tienen y todo en sus copas, pues proporcionan muchísimos más servicios, ¿no? Imagínense la cantidad de agua que retienen sus copas, la cantidad de partículas contaminantes que retienen. Entonces, ellos se dieron cuenta que esos árboles eran importantes, ¿no? Casi, bueno, que he visto algunos datos, luego a veces ves que un árbol de esos pues hacen la chamba de 15, ¿no? Más pequeños o más, ¿no? Pues, dependiendo de las tallas. Entonces, pues te das cuenta que quitar un árbol de esos, piénsalo. Aparte imagínate, ¿no? Ya quitémonos del amor a los árboles, porque muchas veces son los argumentos más importantes. No, es que es un árbol majestuoso y imagínate los años de vida que lleva y nos metemos en eso y a la gente le vale. Pero si tú lo empiezas también a ver que aparte del valor del árbol como un ser vivo que tiene muchos años y todo lo que te provea, digamos, estéticamente y en otros aspectos es… Sí, pero ve nada más la cantidad de contaminantes atmosféricos que está eliminando ese árbol año con año. Y todo eso tú lo vas a quitar. ¿Cuánto necesitas compensar? ¿No? Entonces, sí quitamos, pero entonces ¿cuánto vamos a poner? También se pudieron hacer una estimación del potencial de afectación que podían tener a través de, respecto al barrenador Esmeralda del Fresno, que es un barrenador que afortunadamente no nos ha llegado aquí a México, pero esperemos que no nos llegue, pero que ha estado causando muchos problemas en los bosques urbanos de Estados Unidos y de Canadá. Entonces ellos estimaron, ¿verdad?, qué potencial de afectación podrían tener con esta plaga. También, por ejemplo, ellos lograron integrar, ¿verdad?, a la taxonomía urbana en las iniciativas de mejoramiento de calidad del aire. Las autoridades reconocieron, ¿verdad?, a los árboles como parte de la infraestructura verde y se justificaron fondos para realizar los inventarios de arbolado y el desarrollo de un plan de manejo de estas áreas. Y también se establecieron estándares de cobertura de copa y lineamientos de ingeniería para la plantación de árboles en desarrollos habitacionales. O sea, todo eso se logró con un buen análisis, con la herramienta y un buen inventario. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos en México? Pues si nosotros procesamos esta información, vamos a generar conocimiento muy interesante, ¿verdad?, a través de los bosques, relacionado con los bosques urbanos de México. Vamos a poder hacer una mejor planificación y gestión de los recursos naturales. Vamos a poder contribuir a generar esta información, ¿verdad?, que sea de utilidad para integrar esas políticas públicas que contribuyan a calidad del aire, a eficiencia energética, control de escorrentía, sustentabilidad y cambio climático. Todos los árboles encajan perfectamente, ¿verdad?, en toda esta temática. Y lo que también están generando es importante que se consideren en estos temas. Y también, pues, entender cuál es el efecto que puede tener, ¿verdad?, algún proyecto de urbanización. La pérdida de esas superficies, de esas áreas verdes, ¿qué efectos van a tener en cuanto a reducción de servicios ambientales, ¿no? Y bueno, pues todo eso nos puede ayudar a mejorar los esfuerzos de conservación y defensa de los espacios verdes, ¿no? Ya no con
buenas ideas, sino con datos, ¿no? Con datos más precisos. Y bueno, les quiero hablar un poquito acerca de los recursos que hay disponibles en español. Por ejemplo, está el manual de campo de i3, está el manual de usuario. El manual de campo prácticamente es una guía de cómo tomar esas mediciones, y nosotros vamos a abordar este tema mañana. Y el manual de usuario prácticamente te muestra cómo ocupar la aplicación en escritorio y también un poco la móvil. También se cuentan con, yo les decía, la descripción de los modelos, pero esto solamente está en inglés. Hay videos tutoriales también solo en inglés, y hay algunas guías que también ya se tradujeron al español. Por ejemplo, cómo subir tus datos, por ejemplo, las coordenadas de las parcelas que tú determinaste a través de un sistema de información geográfica, cómo integrarlas a i3 y para subir la información de los árboles de esas parcelas. Y también, por ejemplo, te vienen guías de cómo hacer un muestreo aleatorio estratificado, ciertas cosas, ¿verdad?, que pueden ser de utilidad para planear el proyecto. Y toda esa información está disponible en www.i3tools.org. Ahí la podemos consultar. Si quieren, ahorita revisamos un poquito para que ustedes vean qué hay disponible. Entonces, ahí en esta dirección, ustedes van a encontrar toda esta información. Ustedes pueden descargar los manuales, si los quieren en inglés, si los quieren en español, los pueden descargar, no hay ningún problema. Ahorita igual les muestro dónde, y ahí está disponible. Y bueno, pues por todo ello, ¿verdad?, creemos que pues i3 Eco adaptado a México puede ser una gran herramienta para estimar y valorar el arbolado urbano. Ahorita les voy a mostrar un poquito de dónde podemos obtener estos recursos. Apenas cambiaron un poquito la página, pero yo espero que no tanto. Déjenme abrir. Esto no sé. Aquí está. Ahí lo voy a hacer grande. Aquí nos va a hablar acerca del i3. Incluso va a haber un simposio en Syracuse este año, donde se van a presentar trabajos de diferentes partes del mundo sobre cómo han aplicado la herramienta. Y bueno, aquí en esta parte vamos a soporte. Incluso, por ejemplo, nos podemos ir al uso internacional de i3. Aquí dicen qué países se ha integrado, las herramientas que están disponibles. Y por ejemplo, aquí viene por lenguaje que podemos encontrar, y aquí está en español, por ejemplo, que esta información que podemos consultar. Y aquí está, por ejemplo, unos datos que trabajó Horacio de la Concha, una de las personas que empezó a utilizar i3 en México, en Mérida. Viene, por ejemplo, el inventario que se llevó a cabo en la ciudad
igual ahí de Mérida supieron esa información. Y vienen, fíjense, de diferentes países todo lo que se ha trabajado fuera de Estados Unidos. Vean nada más la enorme cantidad de información que hay, ¿no? Cada uno es un enlace. Aquí están los manuales. Es que apenas cambiaron por ejemplo, ahí están en chino, ¿no? Híjole, voy a ir atrás. Ay, es que no veo aquí aquí está. Antes aquí estaban por ejemplo, esta parte. Aquí viene, aquí está, en español, manual de usuario, y aquí está en español, ahora sí. Ahí los podemos descargar. Aquí. Cuando dice español, toda esta información es la que ya está traducida y podemos descargarla. Por eso les enseño dónde, porque si ustedes ven es muchísimo, entonces nos perdemos como ahorita yo. Entonces, donde viene lo de español, ahí pueden ustedes descargar. Vean nada más todo lo que hay increíble. Pero aquí está. Son estos. Si se dan cuenta, ahí viene una guía de, por ejemplo, para calcular tamaños de muestras. Por ejemplo, un muestreo no estratificado, un muestreo preestratificado, postestratificado, que implica cómo estratificar, cómo importar los datos de un inventario, cómo utilizar el modelo de pronósticos. Toda esta información ustedes la pueden, por ejemplo, aquí está una guía de importación de datos, ¿verdad? Y te va diciendo todas las variables que debes de considerar. Nosotros vamos a tener una práctica de importación ahorita en el taller. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir viendo. Miren, por ejemplo, un muestreo post-estratificado, ¿qué podemos hacer? Cómo estratificar, qué implica, ¿verdad? Cómo tenemos que correr modelos y después lo queremos estratificar. Todas esas consideraciones vienen ahí. Y prácticamente estos son como lo más importante, ¿no? Que es el manual de usuario y el manual de la toma de variables en campo. Esos son los principales, por así decirlo. Y bueno, les decía, igual me voy a ir en la parte de soporte y en recursos. Aquí, por ejemplo, podemos ver reportes de proyectos para ver qué han hecho en otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, y vean nada más la cantidad de información, y ya nos viene un análisis que hicieron ellos, por ejemplo, en Baltimore, en Nueva York, en diferentes ciudades, y miren como aquí, por ejemplo, vemos, oye, yo quiero aplicar un muestreo, ¿qué intensidad? Mira, a ver, vamos a consultar, ¿no? ¿Qué han hecho en otras partes? Y vamos viendo como qué intensidad de muestreo anda, la información, vean cómo la procesaron. O sea, de verdad hay muchísimos recursos en la herramienta. Lo que les quiero mostrar también para que vean dónde están los modelos. Déjenme ir atrás. Reportes. Y aquí está igual el área de soporte técnico, por ejemplo. Si ustedes, aquí hay un foro de usuarios, si ustedes tienen alguna duda, una pregunta, se meten aquí, la ponen y va a haber personas que les van a ir contestando. Aquí está. En este componente están
los modelos. Por ejemplo, es i3 Methods and Files, ahí viene. Por ejemplo, ¿qué mejoras se han hecho a la versión 6 de i3? Ahí te dice. Por ejemplo, incluso ellos ya están desarrollando otras herramientas, aparte de i3 y Echo, para el estudio de otros componentes. Por ejemplo, aquí están haciendo una estimación de los efectos del pasto en la remoción de contaminantes, o sea, ya más adentrado, ¿no? Aquí están los datos disponibles de contaminantes y de clima, ¿verdad? En esta versión 6. La lista de especies también, con la que ya cuenta esta versión, aquí la pueden consultar. Y aquí está incluso desde el modelo UFORE, ¿no? que fue el antecesor de i3. Por ejemplo, aquí está el modelo de deposición seca de contaminantes, que es con el que se estima la remoción de contaminación atmosférica. Y aquí te viene prácticamente la descripción del modelo, todo lo que se estima. Para estos contaminantes se estima tal, para estos contaminantes se estima esta otra cosa, ¿no? Y así, por ejemplo, le digo que es un modelo compuesto, van haciendo varias estimaciones. Por ejemplo, considera también la velocidad del viento, o sea, hay muchas cosas que considera el modelo, la apertura estomática. Ustedes pueden aquí consultar a detalle cómo se está estimando. Esos son algunos de los modelos. Las mejoras que se han hecho. Este es el de la reducción de escorrentías, cómo se estima. Por ejemplo, aquí asumen una superficie con árboles y otra sin árboles, y entonces en función de eso y el área foliar y bueno, los datos de precipitación, van ellos haciendo esta estimación. Vean todo, como aquí viene todo lo que se considera, ¿no? Se calcula la intercepción, la infiltración, y aquí está la escorrentía evitada, ¿no? Entonces, todo eso la descripción de los modelos de bioemisiones. O sea, vean nada más la cantidad. Igual aquí. Es lo de captura de carbono, les decía. Este es un artículo, por ejemplo. Ahí viene información. Este es de 2003. Esta, por ejemplo, es una estimación a nivel nacional que se hizo en los Estados Unidos, ¿no? De reservorio y captura de carbono. O sea, tendríamos que hacer algo aquí así en México, ¿verdad? Me parece muy peculiar porque hace algún tiempo el INEC estaba interesado justo en reunir información sobre bosque urbano, porque en la nueva metodología del IPCC ya se está considerando también cuál es el sumidero de carbono del bosque urbano. Y pues resulta que no tenían nada de información. Y cuando empiezan a buscar, pues, ¿qué crees? Que falta mucho. Entonces, fue muy interesante, pues, ver que sí necesitamos empezar a realizar estimaciones a nivel nacional, ¿no? De qué tenemos en los bosques urbanos también. Y no nada más cuando queramos aplicar algo, resulta que no podemos porque no tenemos información suficiente. Sí hicieron una estimación, pero me parece a través de información
procesamiento de imágenes satelitales y una aplicación de alguna ecuación, digamos, muy general, pero o sea, es triste ver que no tengamos información bien sistematizada para poder hacer una estimación, ¿no?, a nivel nacional. Les decía, aquí vienen muchísimos modelos, vean nada más la cantidad enorme de trabajos que hay y que podemos ir consultando sobre la utilización de la herramienta. Entonces, créanme que lo que más hay aquí en esta página es información. Cada uno de estos documentos, ¿verdad?, son artículos o son documentos que nos dan información acerca de cada uno de los componentes que operan en el programa. Entonces, ahí en esa parte pueden ustedes revisar más. También hay algunas presentaciones y algo importante es que se realizan webinars cada mes y las presentaciones también están disponibles, ¿no?, para que ustedes las puedan ver. Por ejemplo, aquí están de 2018, alguna información. De verdad hay muchísimo por consultar en esta página. Y bueno, aquí están noticias, aquí se metieron a cuenta, ¿no?, para poder descargar la herramienta. Entonces vean que hay muchísimo, ¿no?, muchísimo de iTree. Les digo, hay tutoriales, hay videos, hay muchas cosas que ustedes pueden consultar. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Pues vamos a ir adelantando un poquito del siguiente tema. Nos queda tiempecito. Que es la planeación del proyecto. No, nos falta evaluación, ¿verdad? Con razón, dije, me está sobrando mucho tiempo. Ok. ¿Les parece si tomamos otra vez un pequeño receso, unos 5 minutos para hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con las limitantes ahora de la herramienta?